Muy buenas tardes, señores estudiantes. Nos vamos a encontrar segunda clase de expresión y danza, esperando que se encuentre bien de salud. Tenemos en este momento este segundo encuentro, esperando que el primero ya hayan podido ir entendiendo lo que encierra así la asignatura. Vamos a ir poco a poco comprendiendo las fases para poder llegar a lo que es la parte práctica. Vamos a compartir entonces la segunda clase con este segundo tema, esperando que lo puedan comprender, asimilar a sí mismo. Bien. Continuando con lo que es la expresión corporal, luego de analizar el concepto, luego de analizar la parte de fundamento exactamente cómo se entiende como expresión corporal, vamos a entrar a una de sus fases, a la parte de la comunicación no verbal, que reafirma estos conceptos, definiciones que ustedes le han podido ya identificar. Les presento entonces este pequeño video para poder identificar. Wikimedia y segundo semestre de Comunicación Social presenta Comunicación no verbal, una herramienta para complementar tus palabras. Hola, hoy hablaremos acerca de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal puede definirse como el uso no intencional de objetos, acciones, sonidos, tiempo y espacio, que de alguna manera genera significado en los demás. La función principal de la comunicación no verbal es acompañar y fortalecer al lenguaje verbal. Definamos entonces la relación entre la comunicación verbal y no verbal. La relación entre la comunicación no verbal y verbal es principalmente simbiótica o de dependencia mutua, en donde los factores no verbales son, como nuestras palabras, una parte fundamental del proceso de comunicación humana en general. Podemos decir que el uso eficaz de la comunicación no es posible sin entender plenamente cómo se codifican y transmiten los significados de manera no verbal como parte del proceso. El mensaje puede adoptar diferentes significados, incluso cuando las palabras sean las mismas. Por eso es importante el énfasis proporcionado por los sonidos que hacemos cuando hablamos, e incluso nuestros gestos, acciones y posturas modifican lo que decimos con palabras. Las 4 formas más importantes en que usamos la comunicación no verbal son: para complementar o reforzar el significado que intentamos transmitir en el mensaje, como cuando queremos regular el flujo de nuestras transacciones de comunicación con los demás; para sustituir o reemplazar en algunas ocasiones palabras o frases habladas por símbolos; cuando queremos contradecir o disminuir la intención de un mensaje verbal. Para la interpretación de la comunicación no verbal, se puede decir que la ausencia de las señales no verbales en la escritura pueden ocasionar problemas. Entre aquellas interpretaciones tenemos el uso del cuerpo para enviar y recibir mensajes, la comunicación con objetos, la comunicación con la vestimenta, los movimientos corporales y gestos que constituyen el uso no verbal de la voz, contacto visual, uso del espacio y la distancia, el tacto y el tiempo. Podemos decir entonces que la comunicación no verbal es el proceso de comunicación en el que existe un envío y recepción de mensajes sin palabras, es decir, solo mediante indicios, gestos y signos, que de alguna manera sirven de soporte o complemento de lo que decimos. Vea cómo define este concepto, ¿no? Como el envío de comunicaciones ya con señas, con forma. Imagínense tan fuerte o a qué nivel tiene la expresión corporal a esto de la comunicación.
cómo se relaciona esta parte de la comunicación no verbal. Bien, ¿qué es la comunicación no verbal? La comunicación no verbal es un proceso de comunicación mediante el cual se transmite mensajes. Ya se transmite mensajes por medio de gestos, ya de signos o indicios, es decir, sin palabras. Al contrario que la comunicación verbal, donde aquí utiliza gestos, lenguaje corporal, postura, expresión facial, contacto visual. Son algunos de los recursos que utiliza la expresión verbal para darse a entender, darse a comprender. Miren un poquito más allá de lo que es entender lo que es esto de la comunicación no verbal, de lo que es la expresión, de lo que encierra en sí la expresión como mensaje. Ya, según Divulgación Dinámica en el 2017, la comunicación no verbal sustituye, refuerza y completa al lenguaje verbal mediante el uso de las miradas, de los gestos, posturas, etc. Este intercambio de información resulta especialmente importante porque expresa en muchas ocasiones los sentimientos y actitudes reales del hablante que pueden no coincidir con sus palabras. Por ejemplo, nosotros observamos, por ejemplo, esta gente que está en un podio, cuando quiere convencer a alguien, ya, cuando quieren que le entiendan, un maestro, cuando quieren, utiliza los medios, los recursos para poder llegar con el mensaje y utiliza esta parte de la expresión no verbal. Bien. Cuando aprendemos a distinguir las diferentes formas en las que se manifiesta el lenguaje no verbal, obtenemos también datos de interés sobre nuestro interlocutor, que puede ser utilizado para el beneficio de ambos. ¿Sabrías indicar cuáles son los aspectos más importantes que componen la comunicación no verbal? Cuando se utiliza esto, tendremos que nosotros ver, ahí está la parte del gesto, la mirada, tanto medios, herramientas que utiliza para darse a entender. Vamos ubicándonos a lo que es a lo que es la expresión corporal y la danza. Bueno, ahora, formas de comunicación. Existe la verbal y no verbal. Ustedes ya lo conocen como con cultura general. La verbal oral y la verbal no oral. La no verbal oral y la no verbal no oral. ¿Ya? Ahí encontramos nosotros que en la parte no verbal encontramos el lenguaje hablado, el que yo estoy utilizando, y el no oral es el escrito. Es el escrito, que ayuda mucho a poder darnos a entender. Hay personas que no dominan mucho el lenguaje hablado, no, porque le da vergüenza, le da miedo, tiene ese temor que no lo entiendan, ¿ya? Y utilizan el escrito. En cambio, en el escrito tienen una fluidez para poder escribir. En cambio, hay otros todo lo contrario. Y los maestros, y ustedes que van a ser maestros, estas dos formas de comunicación tenemos que tenerlas claras. Por eso la exigencia del escrito a mano, ya, por eso es que usted opinen, escriban, porque está ayudando a su formación. Y tratamos que por medio de este lenguaje escrito usted se forme y que la comunicación, la idea que yo quiero que ustedes vayan captando en esto de la materia, llegue y la puedan ustedes aprender, que sea propia. Bien, y entonces conocemos lo no verbal. Ya, cuando hablamos de no verbal, en la parte oral, la forma paralingüística, ya, que utiliza la persona, los gestos,
los medios que utiliza para poder darse a entender, ya como dijimos al principio, la parte de utilizar los gestos, las manos, nos ayuda mucho a eso, a que llegue el mensaje en la forma oral. Ya en lo que hablamos ya en la parte no oral y no verbal, kinestesia y proxémica, hablamos como cuando usted hace una recitación, ya cuando ustedes hablan, utilizan todo recurso para darse a entender ya la posición de la parte de las manos, ¿no? Las miradas, ya, y llega, no necesita poner algo. Por ejemplo, la gente que domina mucho esta parte de la kinestesia, la kinesia, perdón, y la prosémica, ¿no? En el teatro mucho también se utiliza. Bien, elementos claves en la comunicación no verbal. En la comunicación no verbal encontramos la expresión facial, un elemento clave, la expresión de la cara. Vamos anotando eso en su cuadernito para que ustedes puedan ir luego para el deber que tienen que hacer. Aquí es la forma más común de expresión no verbal, a través de la mímica de la cara, movimientos de las cejas, labios, músculos, etc. Es posible averiguar el estado de ánimo de muchas personas, así como sus sentimientos de temor, felicidad, sorpresa o enojo, tal y como dice el refrán: la cara es el espejo del alma. Y eso lo hemos escuchado muchas veces a ver nuestros padres, a nuestros abuelos, ¿no? Cuando conoce usted a alguien, la cara, cómo se comporta, las miradas. Nosotros como maestros hemos visto psicología y analizamos mucho a la persona con la mirada, con su forma de ser, si le agrada o no le agrada, cuando usted está explicando algo. Por lo que resulta indispensable lograr el control de las expresiones que transmitan disgustos u hostilidad para mantener la calma durante el proceso comunicativo. Hay personas que no se aguantan, lo muestran en el momento, entonces ahí usted mejor pare la clase y reafirme qué pasa, qué ocurre, pero no siga, porque es por gusto. Estar con una persona que no le está prestando atención o le está haciendo un gesto que no siente un agrado por lo que da, entonces no puede usted seguir porque es una pérdida de tiempo. Ahí observamos diferentes tipos de esta parte facial, ¿no? Y que lo hemos hecho en diferentes situaciones y podemos comprender mejor lo que estamos hablando de esta parte facial. Los gestos, ya, acá utilizamos los gestos. Lo otro fue cara nomás. Los gestos, cuando usted utilizan las manos, piernas y brazos para gesticular, se están expresando sentimientos y actitudes. Ya, una persona entusiasta y vital acompañará la conversación con gestos amplios, cargados de energía, mientras que otra más reflexiva utilizará movimientos más calmados y armoniosos. Es interesante resaltar el hecho de que los gestos carecen de universalidad. Es amplio. Debido a este factor, cada gesto puede tener un significado muy distinto según la cultura. Esto también tiene que ver con las costumbres de los pueblos, ¿no? Los gestos, el proceder, por ejemplo, la venia, un saludo que utilizan los japoneses, ¿no? Ellos muestran el saludo, no hay tanto contacto. Entonces ahí vemos en otros lados, ¿no? Las formas de saludar y de darse a conocer, utilizando, eso sí, manos, piernas, brazos y toda la parte del cuerpo como gestos. Ahí, por ejemplo, mostramos unos ejemplos que ustedes también lo pueden haber aplicado, ¿ya? Entonces hay gestos y usted lo puede ver también en las actitudes de los hombres, las mujeres, los gestos, las acciones, cómo lo hacen. Bien, la postura es otra forma de comunicación no verbal
que nos revela muchos detalles sobre distintos estados de ánimo. Las posturas verticales y rectas van ligadas a personas equilibradas, mientras que las posturas encorvadas y con la cabeza abajo, jorobados, se relacionan con comportamientos depresivos o estado de tristeza. Por ejemplo, usted cuando dice a los niños, a ver, pónganse bien, derecho, vamos, atiendan. Entonces, es una actitud, por ejemplo, los militares, esa postura es de firmeza, de estar pila, listo para cualquier acción que tocara. Ahí, por ejemplo, tenemos unos ejemplos visibles de las posturas que usted también lo van a hacer, ya cuál será la correcta, cuál usted utiliza, cómo usted anda, cómo usted se maneja, ¿no? Entonces, incluso la joroba ayuda a que se acrecente una enfermedad en la parte de la columna. Observamos también en las mujeres, por ejemplo, en las mujeres más pasa esto cuando va creciendo y entonces le da vergüenza enseñar sus bustos, sus pechos, porque se están desarrollando cuando son niñas, cambia mujer, y siempre andan jorobaditas, ¿ya? Y no permite su desarrollo bien, y el cuerpo se le deforma. Miren la postura del cuerpo, hasta los glúteos, todo se pone en su puesto cuando es columna recta. ¿Ya? Son posturas que se van adquiriendo. Bien. El contacto ocular. El contacto ocular, dice, se trata de una forma más sutil del lenguaje, no verbal. La mirada tiene un significado especial en la comunicación, pues el contacto visual es el primero que establecemos con los demás. Mire, la mirada, el observar. De este modo, las personas tímidas tienden a desviar la mirada, mientras que las inseguras la bajan y las afectuosas la sostienen. Mire cómo pasa en este cambio de la mirada. Vean bien, que las personas tímidas tienden a desviar la mirada. Nunca lo mira de frente. Usted ve que ese es tímido, ya entender también otra cosa, mientras que las inseguras la bajan y las afectuosas la sostienen. Están con gusto, viendo lo que están, se siente que están observando bien, están atendiendo. Cuando miramos a los ojos de nuestro interlocutor, podemos transmitir desde ánimo y confianza hasta vergüenza o dolor. Mire cómo es solamente la parte de la mirada. Ahí tenemos unos ejemplos. Asombro, picardía, dolor, maldad, estado, contexto, duda, tristeza. Vemos, observamos esta postura ahí, esta forma de mirar. Elementos no verbales. Hacen referencia a otros aspectos de la comunicación no verbal, como el tono, los silencios, la fluidez verbal, etc. La voz está cargada de significados muy sutiles. Tanto es así que los niños pequeños responderán mejor a la entonación que usen los adultos antes que las propias palabras. También podemos reconocer estos elementos en la voz baja y pausada en los enfermos, que contrastan con el tono alto e intenso de las personas enérgicas. Mire lo que hace esta parte no verbal, como la parte del tono, los silencios, ya la fluidez verbal, todo eso, como da a entender. No le hablamos de la palabra, sino del cómo lo dice, cómo lo expresa. Bien, ahí tenemos un cúmulo para poder entender esto de la paraverbal, de aspectos como fluidez verbal, la velocidad, la claridad que se dé cuando usted da el mensaje, el tiempo del habla, ya las pausas, los tiempos que usted utiliza, por ejemplo, para coger con más fuerza, el volumen de voz que se debe tener para poder llegar. Nosotros en educación física trabajamos con el volumen y el tono, el timbre más fuerte, porque es una cancha y que todos nos escuchen para que el mensaje llegue claro, porque ustedes como maestros no que van a hablar con una vocecita como
de tranquilidad. Alumnos, por favor, pueden formarse. Nadie le hace caso. Fórmense, por favor, estudiantes. ¿Me entiendes? Ya ahí, ya el mismo timbre, la ayuda y la postura mismo, la mirada mismo, ayuda a que el estudiante se ubique. Peormente en estas alturas, donde tenemos tantos estudiantes con situaciones de mal comportamiento. Según los experimentos del psicólogo Albert, en el proceso comunicativo de las emociones y sentimientos, el lenguaje corporal influye en un 55%. Miren lo que influye el lenguaje corporal según Albert Medbravian. El tono de voz en un 38% y el lenguaje verbal solamente en un 7%. Existen otros factores relevantes como el contexto, la motivación, el medio utilizado, escrito o telefónico, el feedback del interlocutor a las interferencias del exterior, cómo puede ubicarse, incluso utilizar, ¿no?, su mismo timbre para cuando existe una bulla. Por ejemplo, yo estoy aquí dando una explicación, pasa un carro, aquí se daña un carro al lado, entonces yo tengo que buscar la manera para no perder ese enlace y no dañar ese medio que estamos utilizando, esta comunicación expresiva. Bien, ahí tenemos un gesto de una postura. Miren la posición de las manos, la forma de hablar y la expresión del que recibe, ¿no? ¿Ya? De acuerdo con Cáceres 2010, una educación rica de expresión corporal o una expresión corporal rica en valores educativos va a expresar al niño para muchas más cosas que para poder expresarse y captar mensajes a través del lenguaje corporal. Mire hasta dónde llega esta parte ya de la expresión corporal, rica en valores educativos, donde el niño va a entender desde el principio, ya, desde el principio cuando está pequeño. A veces los padres, la corrección, la postura, a veces lo engreímos, quienes son los culpables, los padres, hasta el gesto mismo, los mismos que damos son expresiones, no, la postura de la mano, todo esto como que le estamos rogando. Hay que saber educar, hay que saber enseñar desde el principio, y esto ayuda mucho a esta parte de que ellos capten el mensaje. La interiorización, la conciencia de sí mismo, la aceptación del propio cuerpo y del compañero, etc., sentarán las bases de un individuo crítico y autónomo, capaz de integrarse a la sociedad sin ser tragado y deshumanizado por ella. Ciertamente, una de las funciones de la educación infantil es la socialización del niño, a facilitar el proceso mediante el cual el niño se convertirá en un adulto de su sociedad. Y eso depende de la formación, como desde abajo, desde la escuela, de la casa, cómo se le va enseñando, ¿no?, cómo se puede ir desenvolviendo. Incluso es importante que los niños participen en actividades en público. Por ejemplo, que participen en la actividad en el grupo, que expongan y que utilicen su cuerpo para darse a entender. Porque ellos van a tener que algún día enfrentarse a la sociedad solo. Y de abajo se debe ir aplicando todo esto del lenguaje no verbal y el lenguaje corporal, que es importante. Ustedes, me imagino que en la asignatura de enseñanza y aprendizaje de la comunicación humana, yo di esa materia por varios tiempos, se da mucho esta parte de cómo llegar, cómo entender, y yo los quiero ver a ustedes, a pesar que sí ven algunos en las exposiciones de sociología, ¿no? Entonces, todo va, sí, uniéndose una cosa con la otra en lo que es la materia, en esta materia, para que al final tengamos un buen producto como un buen profesional en educación. El gesto y el movimiento son los componentes esenciales de la expresión corporal, que además de ser capacidades funcionales por medio de expresión y comunicación, y constituye para los pequeños menores de 1 año un medio de comunicación prelingüística, y
para todos los humanos en general lo que normalmente denominamos comunicación no verbal. Lo de la seña, la forma, el gesto, lo que decíamos al principio, todo va de la mano para poder conseguir un buen entendimiento. Veamos este cuadro. En este cuadro encontramos unos chicos y con la mirada, con la postura, cómo están, el gesto de la cara, de entender cómo son, cómo serían en el comportamiento. Y usted la va a tocar de todo tipo. Bien, vamos a ver esta motivación. Pues presten atención porque hoy estrenamos nueva sección en Para Todos Lados. Ya nadie duda, ¿no?, de la importancia de la comunicación en las relaciones humanas, pero nosotros nos queremos centrar básicamente en la comunicación no verbal, en el lenguaje no verbal. Cómo nos miramos, qué significa el movimiento de manos y brazos, cómo nos expresamos con los gestos. Dicen los expertos que muchas veces acabamos diciendo más cosas sin hablar que cuando hablamos, y que con los gestos, la mirada, con las expresiones, solemos decir más verdades que cuando hablamos. Pues bien, para hablar de todo esto, tenemos la fortuna de contar con nosotros con Teresa Baró, es consultora profesional, experta en comunicación personal. Muy buenas tardes, Teresa, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Un placer abrir esta sección contigo. Bueno, ¿es verdad que decimos más cosas cuando no hablamos que cuando lo hacemos? Sí, incluso más sinceramente. Se dice que se puede mentir con las palabras, pero es mucho más difícil mentir con el gesto. Los gestos acompañan, complementan, matizan el mensaje de las palabras. Incluso a veces lo contradicen. Bueno, o sea que es verdad que entonces un gesto, una mirada, no se transmite más sentimiento que la palabra. Pues sí, porque a través de la palabra podemos transmitir contenidos, incluso datos, información, conocimientos, pero con el gesto transmitimos actitudes, emociones, sentimientos que son mucho más difíciles de transmitir con las palabras. ¿Somos conscientes de eso o no? No mucho, no mucho. Sobre todo porque no nos han enseñado esta gramática del lenguaje no verbal. En la escuela nos enseñan la gramática del lenguaje verbal, de las palabras, cómo se ordenan, cuál es la forma correcta, cómo argumentar, cómo construir un discurso. Y en cambio no se nos enseña la forma de transmitir a través del lenguaje corporal. De todas formas, Teresa, hoy querías concretarnos lo de la proximia. La proxemia. La proxemia. Sí, es la percepción que todos tenemos de nuestro espacio personal. Y también cómo utilizamos este espacio personal en relación con los demás. Por ejemplo, ahora tú y yo estamos en una distancia de dos personas conocidas, pero en un ámbito profesional. En cambio, si me voy acercando... ¿Nos acercamos? Sí. Es... Bueno, vamos a activar. Estamos viendo un video. Ya vamos a habilitarlo otra vez. Disculparán. Bien. Listo. Vamos a esperar que se habilite. Mientras editamos el video, disculparán este percance que se me descargó la... Listo. Ya vamos a habilitar, ojalá que se pueda ver bien el video.
falla de energía. Una agresión si utilizamos este espacio personal en relación con los demás. Ajá. Por ejemplo, ahora tú y yo estamos en una distancia de dos personas conocidas, pero en un ámbito profesional. En cambio, si me voy Sí. acercando... Ajá. ¿Nos acercamos? Sí, es un poco ya más íntimo, ¿verdad? Sí. Y los espectadores seguro que lo encuentran un poco raro. Lo encuentran raro, claro, ¿No? a lo mejor, claro. O sea que para entendernos, es decir, nosotros nos sentimos como propietarios de Sí, este espacio. tenemos una especie de burbuja invisible a nuestro Sí. alrededor, que es lo que marca las relaciones con los demás. Entonces, en función del tipo de relación que tengamos, esta burbuja es más reducida o más amplia. Entonces, con desconocidos, esta burbuja es más amplia, Nos alejamos. entonces mantenemos unas distancias. Si yo quiero acercarme, pues entonces la burbuja se va reduciendo, pero claro, si yo entro en tu burbuja o me acerco demasiado, ¿qué pasa? ¿No te Bueno, sientes claro. invadido? Invadido, muchas veces a lo mejor te sientes un poco violento. Claro que sí, porque puede ser una agresión si tú no percibes esto de forma positiva. Claro, de todas formas, Teresa, hay mucha gente que a la hora de hablar toca mucho, si me Uy, permites, sí. toca mucho y tal. Yo no sé cómo hay que entenderlo esto o cómo se lo puede tomar la otra persona. Pues el tacto puede ser muy positivo y puede generar simpatía y una buena relación de calidez, pero si la otra persona, la que recibe, no lo entiende de esta manera, puede generar rechazo. Y tenemos que ser muy cuidadosos con el tacto, porque además es un tema que depende de las culturas, incluso de las familias y del propio individuo. Bueno, o sea que, pero claro, ¿dónde está el límite? ¿Cuándo sabemos que, oye, inconscientemente tú coges el brazo, el hombro y bueno, supongo que lo notaremos en la mirada de la otra persona, Claro, ¿no? sí, si somos observadores veremos cómo se tira un poco para atrás o empieza a ponerse más serio porque no quiere invitarte a que vuelvas a tocarle. Bueno, claro. Es que esto muchas veces de las distancias, hay que esperar a que te lo marque la otra persona. Tenemos que ser observadores, sobre todo, ver cómo reaccionan los demás y cómo se comportan, y en función de esto nosotros adaptarnos. Pero fíjate que el tema de la distancia en nuestra cultura, en la cultura occidental y sobre todo mediterránea, tiene unas pautas muy fáciles. La forma para tratar a un Sí. desconocido, por ejemplo, es la extensión del brazo. Es un desconocido. Un desconocido o una relación, por ejemplo, en una tienda, con el dependiente o con un profesional. Ujú. En cambio, si estamos Claro. a esta distancia, a la distancia del codo, ya estamos en una relación íntima. Claro, más cercana, Más de más familia familiar. o de pareja o de un amigo. Pero de todas formas, Teresa, muchas veces subimos al autobús, al metro, entonces vamos Estamos a pegados, simular un ¿verdad? poco, estamos muy pegados, no hay sitio, es inevitable tocarse. ¿Qué pasa aquí? Inevitable. Claro. Sí, eso lo sabemos los que vivimos en ciudades. Con los que cogemos el transporte público Sí, lo señor. sabemos, somos conscientes. Bueno, pero fíjate que hay una forma de compensar todo esto automáticamente, que es a través de la posición. No nos vamos a quedar de frente, ¿verdad? Así Claro, pegados. quedas un poco, sí. Y nos ponemos de lado o apartamos la mirada, que es otra forma de compensar esta intimidad que no queremos, porque no es una intimidad deseada. Entonces, si apartamos la mirada, es como decir, bueno, yo no tengo más remedio que estar así, pegado a tu cuerpo, pero no quiero tener nada contigo. Claro, o sea, son esas situaciones violentas que muchas veces se producen y hay que llevarlas de la mejor manera posible. Claro, porque tenemos que ser educados también, ¿verdad? Claro. Y no hay más remedio. Claro, es que no queda otra. De todas formas, se dice, Teresa, que los latinos, ¿no? Necesitamos menos espacio que, por ejemplo, los nórdicos. ¿Eso es cierto? Sí. Las distancias son más cortas entre los latinos normalmente y por eso también nos tocamos más, igual que gesticulamos más. Hay algunas culturas que mantienen más distancias, por ejemplo, los japoneses. ¿Todavía más que los nórdicos? Sí, y no se tocan apenas. Su forma de saludar no es con apretón de manos, sino que te hacen una reverencia. Pero yo creo que de todas formas, en esto de la comunicación no verbal, el tocarse creo que es fundamental. Yo no sé si, claro, lo comento yo desde el punto de vista latino o soy una persona que me gusta mucho apretar, ¿no? A lo mejor es un defecto, no lo sé. Teresa. Si es en el momento oportuno y en la situación que lo requiere, sí. Por ejemplo, cuando queremos consolar a alguien, lo tocamos, incluso lo abrazamos. Cuando queremos darle ánimos también. Yo te puedo dar una palmadita o quiero felicitarte. Hay situaciones en que el tacto
transmite unas emociones positivas y puede ayudar a la relación. En cambio, cuando yo te estoy tocando para mantener tu atención, te estoy hablando y te voy tocando, la verdad que molesta más. Ya es el y tú te vas unicornio. aparcando. Claro, Sí. más que Exactamente. darte calor, lo que te estoy dando es Sí. la barrila, ¿no? Si me permiten Claro, ya la es expresión. para llamarte la atención constantemente y eso sí es desagradable. Pero siempre se ha hablado, por ejemplo, Teresa, con los niños, la importancia de abrazarles, de tocarles, Eso de que sí. sienten ese calor familiar. Claro, transmitir cariño, pero aquí estamos en otra dimensión, ya no estamos en el ámbito social, sino que estamos en familia, en la intimidad. Claro, lo que ocurre que siempre hablamos de esa distancia que nosotros mismos tenemos que estar atentos, alerta de la otra persona, del interlocutor, para saber dónde están los límites. Y tiene que ser la otra persona la que nos dé, digámoslo así, esa confianza para acercarnos. Sí, si tú te acercas demasiado a alguien y ves que retira un poco el paso, pues entonces ya sabes que esta persona no desea que invadas su espacio personal. Es complicado, ¿no? Sí, el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal en general es bastante complicado, pero también es cierto que los conocimientos que tenemos sobre él son aprendidos desde la más tierna infancia y algunos gestos ya los llevamos incorporados como gestos humanos. ¿Crees que las escuelas, Teresa, nos deberían de enseñar, igual que nos enseñan el lenguaje escrito, el lenguaje no verbal? Sin duda. Sin duda, seríamos mucho más conscientes de nuestra comunicación y podríamos planificarla un poco más y obtener mejores resultados. Especialmente pues, en situaciones profesionales a veces nos encantaría poder controlar más todo este lenguaje y conseguir este trabajo o hablar bien en público o estar bien aquí en la tele, por ejemplo. Claro, porque muchas veces la comunicación no verbal implica silencios, pausas, tensiones, incluso en el campo de la seducción, porque muchas veces se mezcla ahí, ¿no? Claro que sí, el buen seductor domina el lenguaje no verbal. Claro que sí, el lo buen hablaremos. Seductor. Uy, pues esto lo vamos a dejar. otro programa. Si te parece, Sí. Teresa, lo dejamos para la semana que para viene. Hablaremos de comunicación no verbal, pero... Si quieres hablar de seducción, vamos allá. Podemos dar algunas pautas. ¿Daremos pautas, Teresa? Lo dejamos aquí. Bien. Qué interesante, ¿no? Qué interesante este medio de ubicar esta parte de la expresión interesante de la comunicación no verbal. Ya ustedes podrán sacar con esto su propio argumento, su conclusión. Antepano, disculpándome ante ustedes por lo acercado del video, porque se estaba descargando la batería, entonces mientras ubicaba el cable y se perdió ya la señal, pero volvimos. Bueno, lo importante es que llegue el mensaje de esto de la expresión corporal, de esto de la comunicación no verbal. Bien, vamos a continuar para ya cerrar la clase. Bien. Acordar, cada vez que hay estos videos, usted ya sabe que tiene que hacer su trabajo de dar su opinión de lo que vamos mostrando. Bueno, los gestos forman parte de la comunicación no verbal, indudablemente. Son movimientos expresivos del cuerpo, un lenguaje corporal que expresa distintos estados de ánimo. Los gestos son clave en la expresión corporal. ¿Por qué pongo este pequeño concepto? Porque a esto nos vamos a referir de aquí para adelante, cómo vamos a utilizar esto del mensaje de los rostros no verbales que vamos a aplicar en los diferentes trabajos que vayan a hacer. Bien. Tarea. Aquí me equivoqué, tarea 1, de la unidad 1, tarea 2, unidad 1. Realizar ejemplos de los diferentes medios no verbales, evidencia por medio de fotos y en cada foto escriba su criterio de lo que significa o expresa la foto. Entonces van a realizar así: 5 de expresión facial, 5 de gesto utilizando las manos, 5 de postura, pero son fotos suyas. Aclaremos ahí, son fotos suyas.
y realizar su argumento y conclusión de los dos videos que mostramos, no al principio y al final de esta clase, que están dentro de la clase grabada por separado, lo hacen, ¿no? Entonces, jóvenes, eso es todo. Esperando que se sigan cuidando y que puedan, cualquier cosa, una duda con los coordinadores. Asimismo, esperemos que ya todos hayan subido sus trabajos, que puedan dominar esto de la plataforma y del Drive. Para todos ha sido también muy especial. Bueno, a mí me ha tocado también aprender, ¿no? Y una cosa es ustedes allá como estudiantes y otra cosa acá yo como docente. A mí me aparecen unos otros detalles que a usted no. Entonces a veces me preguntan y no sé no puedo decirle. Pero ya los alumnos incluso mandan un audio de lo que ya dominan un poquito ya y pueden ayudar a ir aclarando estas dudas. Bueno, jóvenes, pasen muy bien, cuídense y esperamos ahora la tercera clase que viene, la próxima semana. Pasen bien, hasta luego.